días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Qué privilegio. Recuerdo el día en mi adolescencia cuando me dijeron: Dani, puedes tocar en alabanza. 26 años después, estoy ahora de una manera diferente. Y diferente en todo sentido. Nacido de nuevo, hijo de Dios, salvado, comprado por sangre. Y listo aquí para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero no vengo a hablar de aquí de mí. Vengo a hablar de Cristo, de lo que Él hizo por ti, de lo que Él hizo por mí, de lo que hizo por todos nosotros. Recordemos, por favor, como siempre sabe decir el pastor, y te voy a poner un énfasis especial esta mañana. Pon en modo avión tu celular, no permitas que nada te distraiga. El enemigo es especialista en cositas pequeñas, en distraerte con cosas pequeñas, para desviarte de lo que Él quiere enseñarte, de lo que Dios quiere enseñarte. No se lo permitas. Pon toda tu atención. No me escuches a mí. Escucha la voz de Dios y del Espíritu Santo a través de esta vasija de barro. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, mi Padre celestial. Amados somos, bendecidos somos, perdonados somos, Señor, por tu sacrificio. Por el amor de un Padre que no negó entregar a su Hijo para salvar a un pueblo que no se merece el perdón. A un pueblo que merecía la condenación y la muerte por sus delitos y pecados. Gracias, Hijo, por ese amor incondicional, por sacrificarte en aquella cruz y darnos una nueva oportunidad, una nueva vida, un nuevo nacimiento en ti. El regalo está ahí, solo debemos tomarlo, y para quien ya lo tenemos, valorarlos. Gracias te doy, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Un hombre estaba manejando su vehículo, llega a la vía del tren y de repente, en medio de las vías del tren, se le apagó el carro. Él tranquilamente mira que no había ningún tren en la vía. Entonces él, ¿qué dice? Intentó encender el vehículo, no se prendió el carro. Ok, tranquilamente dice, intenta destrabarse el cinturón, y el cinturón estaba trabado. No pudo hacerlo. Pero se da cuenta y mira a un lado y ve que un tren se está acercando. Allí su corazón empieza a latir a 1000 por hora. No podía sacarse el cinturón, no podía encender el vehículo. Era inminente el impacto del tren en su vehículo. Cuando, segundos antes de que el tren impacte su carro, él siente un empujón, un golpe por detrás. Un camión, un hombre que decidió empujarlo y ponerse él en las vías del tren para salvar su vida. Y obviamente él vio por el retrovisor que el tren se llevó al camión. Lo hizo pedazos. Y ahí el cinturón se desabrocha. Él puede salir, mira el vehículo, el camión hecho pedazos. Y obviamente el hombre habría muerto. Y él ya estaba agradecido porque alguien sacrificó su vida por él, por un desconocido. Pero la historia no termina allí. Él escucha unos ruidos en el baúl de su vehículo. Abre el baúl y ve que su niño de 5 años que había estado jugando se había escondido en el baúl de su vehículo. Entonces, si él ya estaba agradecido por estar vivo, ¿cuánto más quería derramar su agradecimiento porque salvaron su vida y la de su hijo pequeño de 5 años? Magnifique cuán agradecido estaba ese hombre, no solo por su vida, sino por haber salvado la vida de él. Todos alguna vez hemos visto en películas de amor, en la vida real, que siempre se ponen el pecho a las balas por salvar a la vida de alguien. Por lo general en películas, y en la vida real también sí. Un padre no tengo duda que un padre daría la vida por su hijo. Y en muchos casos, incluso en el mundo animal, hemos visto reportajes como una madre se sacrifica por sus crías. Todos hemos visto alguna vez. Pero lo que sí yo no he visto es que alguien entregue su vida por alguien que no lo merece. Eso yo no lo he visto.
Por ejemplo, que una víctima ofrezca su vida por el delincuente, por el asesino, gritando, poniéndose entre las balas de la policía. No, a él no lo maten, mátenme a mí. A él no, mátenme a mí. O a un abogado que le diga al juez, yo voy a tomar el lugar de mi defendido, llévenme a mí preso. Eso no hemos visto. Ni siquiera en películas hemos visto. Pero todos conocemos la historia de amor más grande y más hermosa de todo el universo. La historia de un padre que entregó a su hijo, de un hijo que murió por el mundo, por un mundo culpable, por un mundo lleno de maldad. Y Él entregó su vida por nosotros. Pongámonos de pie, por favor, y leamos Juan 19, del 25 al 30. Leamos. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tomemos asiento, mis hermanos. En semanas anteriores, nuestros hermanos han predicado y nos han compartido que Jesús ya había sido sentenciado, castigado. Él cargó con la pesada cruz, fue crucificado en ella. Y fue durante 3 horas que estuvo en completa agonía. En la charla que mi esposa y yo compartimos con los jóvenes en Paccha hace unas semanas, mencionamos que Cristo mismo, habiendo vivido como hombre, enfrentó las amarguras y decepciones de esta vida en carne propia. Una de ellas fue que de las muchas personas que antes fueron sanadas, que le ovacionaban, ¡Hosana! Bendito sea el nombre del Señor. 5,000 personas que fueron alimentadas, tantas personas, solamente 5 personajes se quedaron hasta el final en la cruz del Calvario con Él. El resto solo miraba de lejos. Y algo que supongo yo le haber dolido mucho más a Jesús, que sus propios discípulos huyeron, excepto uno. Mateo 14:50 dice, entonces los discípulos dejándole huyeron, excepto uno. Vamos al versículo 25, acompáñenme por favor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. El primer personaje ahí, su madre María. Aquí vemos claramente que pase lo que pase, y todas aquí me pueden dar fe de ello, el amor de una madre es incondicional y estarán con sus hijos hasta las últimas consecuencias. Imagínense la madre de Jesús allí, viendo todo lo que pasó, estuvo con él hasta el final. Ni sus propios discípulos, ni la gente que había sanado estaban en ella, estuvo con su hijo. Y hay algo interesante, que ella era plenamente consciente de que quién era Jesús, que era el Hijo de Dios y para qué había venido acá a la tierra, el rol que vino a cumplir, el trabajo que vino a cumplir. Pero ella lo crió, nació de ella, era su madre, y obviamente el dolor que ella sentía era inconmensurable, y estuvo allí con él. La segunda persona que estaba ahí era su hermana. La Biblia no nos habla mucho de ella, pero lo que podemos aprender y apreciar es el amor filial, el apoyo de la familia. Su hermana estuvo con María y estuvo con Jesús.
La tercera persona era María, mujer de Cleofás. Cleofás era hermano de José, el tío de Jesús, y fue una de las mujeres que lo acompañaron en sus viajes. También el apoyo era incondicional. La cuarta persona era María Magdalena, la mujer de quien Jesús había expulsado 7 demonios. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa. Jesús le había liberado a ella. Y en agradecimiento, ella entregó su vida a servirle, a seguirle hasta el final. Él viajó con él, les ayudó, les alimentó a los apóstoles y estuvo con él hasta la cruz, hasta el final. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, aquí el quinto personaje. Juan era el único discípulo que se quedó ahí con ellos. Continuemos. Dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En aquellos tiempos, el hijo primogénito, que en este caso Jesucristo, tenía la responsabilidad de cuidar a sus padres. Seguramente ya para este punto José había fallecido. María era viuda. Entonces Cristo está preocupado. Y recordemos que María estaba prácticamente sola, porque ni siquiera los propios hermanos de sangre de Jesús habían creído en él. Se burlaban. Entonces María estaba sola. Entonces Jesús, para asegurar que su madre quede cuidada, pone a su mamá al cuidado de Juan, su discípulo. Y aquí vemos que Juan, sin ser hijo de María, él no tenía por qué hacerse responsable de ella. Miren que este hombre, como buen discípulo, aprendió de su maestro el amor y la misericordia. Y recordemos que en ese tiempo el cuidado a las viudas era especial. Hay muchos versos bíblicos del cuidado de las viudas y los pobres, de las viudas y los pobres. Y cuánto más era un privilegio para Juan el hacerse cargo de ahora en adelante de la madre de su maestro, de la madre de Jesucristo. Cuánto amor, cuánta enseñanza podemos aprender de un verdadero discípulo. Ahora analicemos lo que un hijo hizo por su madre. Cristo está colgado en la cruz. Está sangrando. Está sufriendo el dolor más intenso de lo que podamos imaginar. Está bebiendo la copa de la ira de Dios. Y ni siquiera así, en esa condición, él pensó en sí mismo, sino pensó en el bienestar de su mamá. 3 horas de agonía, de dolor inconmensurable. Él solo se preocupó porque su madre quede bien. Qué amor tan increíble. Quienes aún tienen la bendición de tener con vida a sus padres, les pregunto, ¿aman a sus padres de la manera que Cristo lo hizo con su madre? Cuidan de ellos, los honran como un hijo debe honrar a sus padres. Miren el ejemplo del propio Jesús. ¿Qué te impide a ti velar por tus padres, honrar a tus padres, cuidarlos, ver por ellos? ¿Qué mayor ejemplo? Alguien que tenía toda la excusa para dedicarse a, yo estoy muriendo aquí, no puedo pensar en nada más. No, él pensó en su madre hasta sus últimas consecuencias. Meditemos en esto. La palabra de Dios habla muchas veces de honra a tu padre y a tu madre. Pero yo escogí, vamos a ver en pantalla, Deuteronomio 5:16, que dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te da. Voy a repetir. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Punto. Un hijo debe honrar a sus padres, no esperando nada a cambio. Es una orden del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Y encima de eso el Señor hace una promesa para aquello que ya deberíamos hacer. Para que tus días sean prolongados y que te vaya bien. O sea, viviremos más tiempo y el tiempo que vivamos nos irá bien. Es la promesa de nuestro Señor por honrar a nuestros padres. Jesucristo, siendo Dios, cumplió a cabalidad con este mandamiento.
y honró a sus padres, honró a su madre hasta su último día de vida. Continuemos, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los guardias romanos, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Sabiendo Jesús la omnisciencia del Señor, sabiendo que ya todo estaba consumado, que ya toda profecía se había cumplido hasta ese momento, Él continuó y cumple aquí con la profecía. Veamos en pantalla el Salmo 69, 21, que dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Y podríamos pasar por desapercibido esto, pero ¿por qué fue vinagre? Vinagre es un vino amargo, pues es vinagre, de agrio. Históricamente el vinagre era una bebida habitual entre los soldados romanos, un vino agrio, ometz en hebreo, oxos en griego. El vinagre mezclado con hiel, atención, se ofrecía habitualmente como medio para aliviar el sufrimiento, como un tipo de que te hace dormir, descansar, un tipo de anestésico natural de aquella época. Y vemos en el Evangelio de Mateo 27:4. Allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. ¿Por qué se negó? ¿Por qué se negó? Esta negativa de Jesús a participar simboliza su plena aceptación a la condición humana. ¿Se dan cuenta? Pudiendo Él aliviar en algo el dolor que estaba padeciendo, Él eligió aceptar el precio del sacrificio como tiene que ser. Él no aceptó aliviar en nada su sufrimiento. Tal como expuso el pastor el domingo anterior, hoy en día la pena de muerte no hay dolor. Le ponen una inyección a quien está yendo a morir, se duerme, y después otra inyección que paraliza su corazón. Yo lo llamaría una dulce muerte, y se cumple que la pena de muerte. Pero recordemos, no hace muchos años, o no sé si en países tercermundistas se continúe esto, que había la pena de muerte en la silla eléctrica. ¿Y cuál era la intención? Que el culpable sufra por lo que hizo antes de morir. En muchas películas hemos visto: pégale un tiro. No, yo quiero que sufra por lo que hizo. Y en la pena de muerte de la silla eléctrica y otras mucho fuertes, que también la horca, que también es relativamente fácil, digámoslo así, que no paga realmente por lo que hizo. La silla eléctrica le hacían sufrir hasta que muera. Y en este caso, Jesús, siendo inocente, sufrió lo peor que le puede pasar a un ser humano. Humillado, golpeado, latigado. Ya hemos estudiado alguna vez que los látigos no eran unas simples varitas, eran ganchos que arrancaban su piel de sus huesos. Cargó su cruz, fue ayudado, sí, pero cargó su cruz hasta el Calvario. Fue crucificado de manos y pies y 3 horas de agonía absoluta. Él sí pagó con pena de muerte, con sufrimiento y dolor del que no podemos imaginar. ¿Y cuál es la diferencia? Que Él era inocente y Él murió por el culpable. En cambio, los reos, los que mueren en silla eléctrica, los que tienen pena de muerte, son culpables y por ello que mueren. Pero Jesús murió siendo inocente. Y no por lo que Él hizo, sino por lo que tú y yo hicimos. Y por lo que seguimos haciendo. Fíjense en esto. Por lo que seguimos haciendo. Continuamos, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí viene la clave de todos mis hermanos. El punto central del cristianismo. Jesús dijo: consumado es. Es la declaración divina tan gloriosa que desde que Cristo la dijo, el diablo está ocupado tratando de ocultar su verdadero significado, a que no le demos la importancia que realmente amerita aquello.
Esta expresión puede pasar desapercibida para nosotros, pero no en aquella época. Cuando alguien cometía un delito, era condenado. Y se usaba una palabra griega que decía tetelestai. Eso significa consumado es. La palabra tetelestai. Cuando alguien cometía un delito o por deudas, el criminal tenía que cumplir una pena impuesta. Y cuando el criminal cumplía su pena o el deudor pagaba sus deudas financieras, el juez cogía el documento y tachaba todas las deudas de esa persona. Y escribía al pie de la página una palabra. ¿Qué palabra? Tetelestai. Esta palabra también se usaba como contexto militar cuando una batalla o una guerra había sido ganada, como una palabra de victoria y de triunfo. Ganaban y gritaban, tetelestai, cumplido es, consumado es. Jesús, al pronunciar esta palabra, estaba declarando a nuestro favor que la deuda de nuestro pecado había sido completamente pagada. Que nuestra condena por nuestro pecado delante de un Dios perfectamente justo había sido completamente servida. Y la guerra espiritual en contra de nuestro pecado, la muerte y nuestro enemigo había sido completamente ganada. La victoria ya es nuestra cuando Él pronunció esas palabras en aquella cruz. Tetelestai, consumado es. Magnifica el significado de aquellas palabras. Voy a hacer un pequeño preámbulo, un paréntesis. Si nos visitan por primera vez, mi hermosa prima que está visitándonos por primera vez, el contexto de aquello es que antes de que Jesús venga, la única manera del perdón de los pecados era con un sacrificio de sangre. Un cordero era sacrificado y los pecados eran perdonados por un año al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que tenía que suceder? Todos los años tiene que haber sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. Y tenía que haber derramamiento de sangre. Y era sacrificio año tras año. ¿Y qué hizo Jesús? Por eso lo llaman el Cordero inmolado, el Cordero perfecto. Él se sacrificó por toda la humanidad. Y ese sacrificio fue por una vez y para siempre. Tetelestai, consumado es. Consumado es. Y el versículo 30 termina de la siguiente manera. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí también aprendemos que Jesús no era una víctima. Él fue a la cruz voluntariamente. Él le dijo a su Padre, para ello vine a este mundo, para ello fui, para esto vine, y el trabajo fue consumado. Y Él decidió morir, por eso dice, entregó su espíritu. Él no murió por sus dolencias, Él entregó su espíritu voluntariamente. Cuánto amor y cuánta misericordia, mis hermanos. No nos llena de gozo el hablar de aquel, de que fue consumado en la cruz el perdón de nuestros pecados cuando merecíamos la muerte y el infierno. Eso era justicia, que merecemos ir al infierno. Y Dios, siendo justo en su misericordia, envía a su Hijo a salvarnos, a darnos esta nueva oportunidad, este regalo que debemos tomar. Y el que muchos rechazan, porque tal vez sea por ignorancia muchas veces. Cuando entiendes lo que realmente sucedió en aquella cruz y lo que hizo Jesús y lo que significa tetelestai, cambia completamente el sentido que tenías del sacrificio y la muerte y el derramamiento de la sangre preciosa de Jesús en la cruz. Y nos gozamos y celebramos cuando hablamos de ello. Pero nuestra manera de vivir realmente expresa el gozo y la reciprocidad por ello. Estamos gozosos en este momento, agradecidos con el Señor por ello. Pero todos los días de tu vida, en cada circunstancia de tu vida, en cada lugar, en tu trabajo, en la escuela, en tu familia, en tu casa, en el carro, expresas realmente una vida de agradecimiento por la consumación de la cruz, por ese sacrificio, por ese sufrimiento de un inocente en aquella cruz. ¿Creen ustedes que Cristo pagó solamente por los pecados de aquella época? No es así. Él pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Vamos a ver en la pantalla Isaías 53:4. Y ponga atención.
Cristo llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuánto amor, cuánta misericordia. Pero ¿saben realmente lo que significa este pasaje? ¿Han escuchado la canción de Jesús Adrián Romero, Si hubiera estado allí? Cuando Jesús Adrián Romero estaba en sus buenos caminos. ¿Han escuchado esta hermosa canción? No muchos, y algunos sí. Y se han puesto a pensar, yo creo que es la única canción que nos habla de eso. La única canción. Soy cristiano 26 años y es la única canción que nos habla de eso. Te la voy a cantar un poquito. Dice en pantalla: si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, si hubiera, no. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui quien laceró tu espalda, mi Señor. Conclusión: también yo estaba allí. También estábamos allí. Cuando tú pecas actualmente, mi hermano, cuando dices una mentirita blanca, no necesariamente robar un banco o asesinar a alguien, el más mínimo pecado es una rebelión contra Dios, una ofensa a Él. No es difícil de entender. Para Dios, cada vez que tú y yo pecamos, fuimos nosotros quienes lo golpeamos e insultamos y nos burlamos de su Hijo. Tú y yo lo hicimos y lo estamos haciendo cada vez que pecamos. No es una alegoría, algo figurativo, en realidad es así espiritualmente. Y es peor aún cuando pecamos deliberadamente, conociendo lo que estamos haciendo que está mal, que es aún peor, es como haber tomado el martillo tú mismo y clavado las manos y los pies de Cristo en la cruz. Veamos en pantalla Hebreos 10, 28, 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere, solo por violar la ley de Moisés. Así era. ¿Y qué nos dice? ¿Y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No lo digo yo, mis hermanos, la palabra de Dios dice que cada vez que tú pecas, y peor aún cuando lo haces deliberada e intencionalmente, es como pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre derramada en aquella cruz para salvarte a ti, culpable, un inocente, para salvarme a mí, que merecía morir. Yo debería estar en aquella cruz, no él. Una cosa es caer en el pecado, sí, es ofensivo y nos debe doler el hacerlo. Pero si no te duele y practicas el pecado, hermano, clama al Señor por tu salvación. Corre a sus brazos por perdón y misericordia. Así que antes de pecar, dimensionando esta realidad, mis hermanos, no solo
pienses antes de pecar 2 o 3 veces, sino piénsalo como la cantidad de veces que debemos perdonar. ¿Que cuánto es? 70 veces 7. Piensa antes de caer, de pecar. Es más, el otro día, el martes de estudio, conversábamos. La palabra de Dios dice que pidamos que nos libre de la tentación. No nos pide que nos libre de la caída del pecado, sino de la tentación. Porque Él conoce que nuestra carne es débil. Y solo el ya caer en la tentación, ya caeremos en el pecado. Antes de ello, debemos pensar solamente en acercarnos un poquito a la tentación. Cuidémonos de ello. Voy a terminar contándoles una historia que nos va a ser muy familiar a todos. Pero te quiero pedir algo. Todos conocemos qué es la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Cuando lees esta historia y te diga tú, imagínate tú en esa historia. Piénsalo de esta manera, dimensiónalo de esta manera, imagínalo de esta manera y pon mucha atención, no pierdas el hilo, no te distraigas. Estás en casa y escuchas por las noticias que una terrible epidemia apareció en un pueblo de la India. No le das mucha importancia, pero en pocos días lees en los periódicos que millones de personas fallecieron y el mal comenzó a extenderse a otros países. El mundo entero entró en pánico y la enfermedad rápidamente invadió casi todo el planeta. Hacen cadenas de oración en la iglesia para que los científicos encuentren el antídoto, la cura, pero nada. Todo el esfuerzo es vano. La gente sigue muriendo. De pronto un grupo de científicos logra descifrar el código del virus para preparar una cura, pero se detienen a hacer pruebas con la sangre limpia de las personas que no han sido infectadas por el virus, por lo que se pide a todos los ciudadanos del planeta que se dirijan a los hospitales para que se les practique un examen de sangre. Vas de voluntario con tu familia, se hacen los exámenes todos, y de repente un médico sale del hospital gritando un nombre. Y tú te quedas, ¿qué? Y vuelve a gritar el mismo nombre. Y el más pequeño de tus hijos, que está a tu lado, te dice, papá, mamá, es mi nombre. No puedes, antes de que puedas reaccionar, los médicos toman a tu hijo y te dicen que su sangre tiene una enzima que lo hace inmune a la enfermedad y con ella pueden elaborar el antídoto. ¡Hay una cura! ¡Qué gozo, qué felicidad! Sin embargo, el doctor te dice, no pensamos que iba a ser un niño tan pequeño. No estábamos preparados para esto. Así que vamos a tener que usar toda su sangre. Toda su sangre. No lo puedes creer y tratas de protestar, pero, y el doctor te sigue insistiendo. Usted no entiende, estamos hablando de todo el mundo. Por favor, firme la autorización. Tenemos que llevarnos a su hijo y necesitamos extraer toda su sangre. En silencio y sin poder sentir tus dedos, coges la pluma y la firmas. Te preguntan si deseas pasar un momento con tu niño. Y te dicen, sí, pase por favor, pero firme los papeles. Pasas con tu hijo a la habitación, tomas la mano de tu hijo y les dices que papá y mamá lo aman más que nunca. Y te alejas dándole la espalda a tu hijo. Y él te grita, papá, mamá, ¿por qué me han abandonado? La vida de un niño fue sacrificada y se encontró una cura que salvó al mundo entero. A la semana siguiente, durante la ceremonia para honrar a tu hijo, observas que hay pocas personas. Muchas de ellas prefirieron quedarse a dormir en casa, otras no vienen porque prefieren ir de pesca o ver un partido de fútbol, otros vienen con una sonrisa falsa y fijan que les importa. Tú como padre quisieras pararte y gritar, mi hijo murió por ustedes, que no se dan cuenta cuánto los amó. Mis amados hermanos, mis amigos, siendo empáticos, como dije hace un momento, pongámonos en el lugar de Dios Padre. Lo podemos ver desde el punto de vista de Dios. ¿No te rompe el corazón aquello? ¿No remueve tus entrañas aquello?
Nuestra vida, mi querido hermano, tiene que ser un testimonio vivo de agradecimiento y reciprocidad a aquel que consumó con su sangre nuestra cuenta y que saldó la deuda de muerte que pesaba sobre nosotros. No nos podemos dar el lujo de vivir tibios y frescos y peor aún decir, a la final soy salvo. Ya Jesús pagó el precio de la cruz y vivo como de la gana. No funciona así. El evangelio no es eso. Así no funciona el evangelio, mis hermanos. Nuestra vida debe expresar a Cristo. Recordemos el final de la historia después que el niño murió, pero esta vez poniéndonos en el lugar del Padre. Que a la semana siguiente, durante la ceremonia para honrar a su hijo, ¿qué estamos haciendo aquí? Es una ceremonia para honrar a Cristo, honrar a Dios. Este es el culto de la iglesia. La ceremonia para honrar y conmemorar lo que Cristo hizo en la cruz por ti, por mí. Y pasado el tiempo, este padre, tú observas que a pocos les importa. No bien, prefieren quedarse en casa. Dan prioridad a otras cosas, a otras situaciones. O se complica por pequeñeces. ¿No creen ustedes? Imagínense que Dios, Padre de Jesucristo, al ver esto, ¿no creen ustedes que Él quisiera descender y decirnos, mi hijo murió por ustedes, que no les importa? Imagínese a Dios Padre diciéndote eso, que no te importa que mi hijo murió por ti. No te importa, en serio. No saben cuánto Él los amó, no saben cuánto yo los amo. Hermanos, si esta exclamación de Dios no remueve tus entrañas, preocúpate, algo está pasando o algo aún no pasa en tu vida. Una de ellas es que estás frío, alejado y cual hijo pródigo, debes volver a Dios. Vuelve a tu casa. Vuelve a Dios. 2, tu corazón está endurecido, tu conciencia cauterizada y debes ponerte a cuentas con Dios y correr a sus brazos por perdón y misericordia. O 3, crees ser cristiano, pero no lo eres. A muchos les incomodará y ha incomodado a muchos con esta pregunta. Crees ser cristiano, pero tus frutos no dan evidencia de una verdadera convicción. No por nada la palabra de Dios dice, por favor, en pantalla, 2 de Corintios 13:5, la NBI, dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿No se dan cuenta? ¿No expresan el fruto de Cristo en sus vidas? A menos que fracasen en la prueba. Mi hermano, si estoy parado aquí esta mañana, es con ese propósito de decirte que Cristo te ama. Cristo murió por ti. Y el creer ser cristiano, el solo creerlo es real. Ese es el mayor engaño de Satanás que quiere, el autoengaño para tu vida. Por eso dice la Biblia, examínate a ver si estás en la fe. Examínate a la luz de la palabra si realmente produce los frutos del Espíritu Santo. Porque solo alguien que tiene al Espíritu Santo puede producir los frutos del Espíritu Santo. Piensa en aquello, examínate y corre a los brazos del Señor, clama por salvación, por perdón y por misericordia. Iba a contar lo que me pasó a mí, pero no, esta mañana voy a hablar solo de Cristo Jesús, solo de Él. Ayer se conmemoró 2 años de mi accidente, pero ese no fue el milagro, mis hermanos. El milagro fue el nuevo nacimiento, cuando Dios depositó a su Hijo en mi vida y me hizo salvo. Ese es el verdadero milagro. Obviamente estoy agradecido con el Señor por estar aquí y poder compartirles, pero ese no fue el verdadero milagro. Dios preservó mi vida para que yo esté hoy, esta mañana, aquí diciendo que Dios es un Dios de imposibles y que quiere salvarte, pero debes ir a sus brazos, debes ir con Él. No es tarde, mis hermanos, no es tarde para dimensionar y meditar profundamente en el consumado es. Dimensiona esta realidad, valóralo, atesóralo y vive una vida de perfecto agradecimiento y reciprocidad por aquel sacrificio de un inocente por un culpable. Medita todos los días de tu vida en la gracia y misericordia de Dios. Para quienes nos visitan por primera vez, entrégale y rinde tu vida al Señor.
Ríndele tu vida al Señor. No tienes la vida comprada. Yo un día salí en la moto y yo no tenía planeado que ese día me iba a accidentar, ¿no? No tienes la vida comprada, hermano. Entrégale hoy tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tu hijo regresa a casa. Hijo pródigo, vuelve a tu iglesia. Vuelve a Cristo. Vuelve a Dios. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, Padre Celestial. Padre Santo, que no me hayan oído a mí, sino a ti, Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, rememora en nuestras conciencias, en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón que debimos haber pagado con un precio caro nuestro pecado, que lo heredamos de Adán y Eva. Merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, Señor. Y tú, Padre, cuánta misericordia tuviste que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y tu Hijo, cuánto amor para con nosotros. Que siendo culpables, nosotros preferiste tú, como un cordero puro, santo e inmolado, dar su vida en sacrificio para el perdón para siempre de nuestros pecados. Y ayuda a las personas, Señor, que aún no te conocen, Padre, que el regalo está ahí y que solo deben rendir sus vidas, clamar al Señor por salvación y pedir que tú seas su Señor y su Salvador, pleno y completo en sus vidas. A mis hermanos que nos hemos alejado, que nos hemos enfriado, rememora, Señor, reavive el fuego del Espíritu en sus vidas, en mi vida, Señor, y que no se nos olvide nunca el vivir en agradecimiento, dando un buen testimonio de mi vida, que en mi casa puedan decir, Él es hijo de Dios, Él es cristiano, que en mi trabajo puedan decir, Él es cristiano, que mis acciones muestren el agradecimiento que llevo en mí, por la sangre derramada en aquella cruz, por esa palabra maravillosa, tetelestai, consumado es. Rememóralos todos los días de mi vida y perdóname por las veces que me he alejado, Señor. Aquí está tu iglesia, delante de ti, Señor, buscando tu amor, tu gracia y tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre precioso de Jesús.